admitir a la gente. Bueno, buenas tardes a todos los que están entrando. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les van? Los 4 puntos cardinales están. Y los del Buenas centro. tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hay que felicitar a todos porque estuvieron requete activos en el foro. Han estado intercambiando entre ellos una maravilla. Quedaron todos cautivados con Paulo Freire y se recoparon en el foro. Tenés la vara muy alta, Pablo, hoy. Y menos mal que no lo habíamos puesto a Patricio para hoy porque está con una gripe. Ay, Está con fiebre, está en cama, pobre Pablo. claro. Bueno, hoy va a estar con nosotros el padre Pablo, así que esperemos que le pueda subir la vara más a la clase de hoy. Bueno, a medida que van entrando los que entran tarde, que los vamos admitiendo, si les parece, a modo de oración le vamos a pedir a Roxy, vamos a escuchar el himno del jubileo. Así rezamos con ese himno que está sonando todo este año. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida, ven camino, yo confío en ti. Toda lengua, pueblos y naciones, haya luces siempre en tu palabra. Hijos, hijas, frágiles, dispersos, acogidos en tu Hijo amado. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida, ven camino, yo confío en ti. Dios nos cuida, tierno y paciente. Nace el día, un futuro nuevo, Cielos nuevos y una tierra nueva. caen muros gracias al Espíritu. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, hasta seno eterno de
Bueno, y que todo lo que somos y todo lo que hacemos sea para dar gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos por este tercer módulo, hoy con el padre Pablo Ardiles, con algo muy desafiante que él nos viene hablando hace un montón, este aprendizaje basado en proyectos. Así que, bueno, sin más presentación, te dejamos el espacio, Pablo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Bueno, ya estamos en las primeras vísperas del Día del Maestro, así que, y creo, a mi humilde entender, que la mayoría son docentes, así que estamos en la previa del festejo. Así que bueno, una alegría poder compartir con ustedes. Ustedes van a ver que yo por año agarro un tema y lo profundizo y trato de ver esto. Es un interés particular, el tema del diálogo de la pedagogía con la catequética y con la catequesis. De hecho, a lo largo de la historia de la configuración de la catequética como ciencia, hubo en algún momento una tensión que a partir del concilio se resolvió entre contenido y método, entre pedagogía y contenidos. Y lo cierto es que esa tensión, o sea, esas acentuaciones a lo largo de la historia de la catequética, han mostrado distintos frutos, pero no podemos dudar de cómo el diálogo con las pedagogías contemporáneas le dieron a la catequética uno de los periodos más tensos y podemos decir que verdaderamente primaverales para la reflexión catequética, que luego devinieron en una verdadera conversión metodológica de las cuales todos nos hemos nutrido. Entonces, de allí el interés por hacer entrar en diálogo las pedagogías contemporáneas con la catequética. Vamos a poner la placa Roxy, vamos a ir. Bueno, yo les cuento que antes de entrar al seminario, bueno, vengo de una familia donde todos son docentes, tanto mi padre como mi madre y mis hermanas, entonces ha sido como una casa donde el tema de la docencia y la educación siempre ha estado muy, muy presente. Y antes de entrar al seminario, también ejercí la docencia. 13 años yo entré al seminario grande. Y después, en 4º año del seminario, volví a las aulas, también con otras materias y otro tipo de presencia, lo cual llevo de manera ininterrumpida y siempre trabajando el 99% con adolescentes. Ya este año cumplí los 30 años en el trabajo con chicos y chicas de los colegios secundarios. Este año desde el año pasado estoy haciendo una experiencia en el nivel inicial, con las maestras de nivel inicial, en proceso de catequesis con los chicos, tratando de leer la vida desde los esquemas de María Montessori, ir verificándolos ahí en vivo y en directo con los chicos de la Salud de 4, lo cual es una aventura extraordinaria, se la recomiendo. Y bueno, después de ahí salto a la secundaria. Así que el mix es bastante interesante. Bueno, ¿de dónde surge este tema de aprendizaje basado en proyectos y el diálogo con la catequética? Justamente en las escuelas, progresivamente se pasa, o sea, hay una fuerte inversión en una renovación pedagógica desde hace ya bastantes años, por supuesto. Y en esta búsqueda de pasar de una pedagogía pasiva, podemos decir así, más de corte conductista,
una pedagogía centrada en el alumno. Bueno, diversas pedagogías contemporáneas hemos sido formados en ellas y nos han ofrecido un importante aporte, y particularmente el aprendizaje basado en proyectos. He visto los resultados en la secundaria y sobre todo en el nivel inicial. Me pareció muy interesante. Entonces ahí empecé a ahondar en distintos autores y encontré en dos pedagogas de Buenos Aires, que ahora la vamos a ver. Encontré una obra muy interesante que vengo haciendo una lectura profunda, repasar, volver a ampliar con otras obras de ellas. Y bueno, en función de eso estoy haciendo compartir un poco de lo que voy rumiando. Bajo ningún punto de vista pretendo ser un especialista en el tema, sino simplemente alguien que le ha gustado, que ha encontrado elementos muy potables para el campo de la catequética y de la catequesis, que en esta búsqueda de una conversión pastoral de la metodología de la catequesis, a nuestro entender es necesaria y urgente, hemos encontrado un camino prometedor. Vamos a la próxima. Bueno, un poco lo que vamos a buscar con esta presentación es que ustedes puedan descubrir la esencialidad de la pedagogía para toda la acción catequística y catequética, las dos, ¿no? Y también que podamos descubrir algunos elementos significativos de la BP que validan su acción catequética y catequística. Vamos a la próxima. Siempre hago este repasito para posicionarnos. La catequética, nosotros sabemos que como ciencia tiene su objeto de estudio en el acto catequístico, en el proceso de la fe. Ese es el objeto de estudio de la catequética. Y todo acto catequístico, la catequética entiende que es multidimensional, es decir, tiene diversas dimensiones. Es decir, el acto catequístico es un acto complejo que está atravesado por lo humano, lo comunicativo, lo teológico eclesial y lo pedagógico. Nosotros en este caso vamos a focalizar en lo pedagógico y en lo humano, toda vez que la BP presenta elementos claramente propicios en estas dos dimensiones. Por supuesto que nosotros venimos trabajando en todo este curso de formación superior, claramente en la dimensión pedagógica, ¿no? Pero la BP muestra aspectos en la dimensión humana sumamente interesantes. Siempre la condición, lo que decimos es que nosotros profundicemos sobre lo pedagógico no significa que debamos desatender los otros aspectos, porque si no, no hay acto catequístico. No hay acto catequístico. Eso es en este momento. Vamos a la próxima. Me parece interesante recuperar algunos elementos del directorio que nos van a dar cuál es el fundamento teológico pastoral para que la catequética entre en diálogo con las pedagogías contemporáneas. ¿Sí? Vamos a ver que no hay no solamente es necesario, sino además es teológico. ¿Sí? Es necesario ese diálogo con las pedagogías contemporáneas. El punto 158, el nuevo directorio para la catequesis, señala que nos ayuda a descubrir a Dios en tanto educador. Dios muestra a través de los acontecimientos que vive su pueblo, los transforma en lecciones de sabiduría, ¿no? ¿Quién puede dudar que, por ejemplo, todo el proceso del pueblo de Israel en lo largo del desierto no es simplemente un tránsito geográfico, sino que es un verdadero itinerario pedagógico, un itinerario espiritual? Es decir, el pueblo de Dios va aprendiendo, va siendo formado a lo largo del desierto. Es muy interesante, donde el marco simbólico
el marco histórico, el marco trascendente, espiritual, hacen presente en distintos momentos que ayudan a configurar su identidad, a aprender quiénes son y a aprender sobre todo a descubrir quién es Dios para su pueblo. Y también aprenden qué significa ser pueblo de Dios, ¿no? Entonces descubrimos la acción pedagógica de Dios. Y hay algo que es bien claro, que Dios se va adaptando a las etapas y a las situaciones en las cuales vive el pueblo. No es el mismo el proceso que les va a pedir en Egipto que en el desierto, o cuando llegan a la tierra prometida, o cuando están en Babilonia, o cuando regresen a Jerusalén, o cuando no estamos frente al acontecimiento de Cristo, ¿no? Van a ser distintas etapas, ¿no? Y también ofrece enseñanzas que se van a transmitir de generación en generación. E incluso la forma de transmitir, además de que tiene todo un contenido, tiene toda una pedagogía de la transmisión. Basta recordar ese credo precioso de Éxodo 14, de Deuteronomio 14, cuando les dice, bueno, cuando coseche los frutos de la tierra, da ofrecerlos a Dios y enseñarle a tu hijo y a tu nieto. Mi padre era un arameo errante, ¿no? Entonces, a través de ese gesto de recoger los frutos de la tierra, de ir con los hijos y los nietos, de ponerlos en el altar como una ofrenda, les explica por qué es una ofrenda, que no es simplemente el fruto de su esfuerzo, sino que también es Dios. Hay toda una pedagogía, ¿no? El contenido mismo y la pedagogía se hace también contenido. Acá tiene una expresión bellísima el directorio, porque nos dice que la palabra y el silencio, la parábola y la imagen se convierten en una verdadera pedagogía para revelar el misterio de su amor, ¿no? El misterio de su amor. Pensemos por un momento esa imagen, ¿no? Cuando Jesús está en el templo, se sienta en las escalinatas y se pone a ver la viuda pobre que va a poner 2 monedas de cobre, ¿no? En la alcancía, ¿no? Y cómo la contemplación de Jesús, una invitación a contemplar, y esta mujer se vuelve toda una enseñanza para los discípulos y para nosotros que la vemos a través de la palabra. Eso es extraordinario, ¿no? Extraordinario. Vamos a la próxima. También Jesucristo es el Maestro que salva, santifica, que guía, que está vivo, que habla, que exige, que conmueve, que endereza, que juzga, que perdona, que camina diariamente con nosotros en la historia. Es el Maestro que viene y que vendrá en la vida, ¿no? Las palabras de las mujeres cuando se encuentran con el resucitado es Rabí, que significa maestro, es decir, el que me ha educado, ¿no? Las palabras también de Cristo resucitado, si Cristo resucitó a las mujeres, Rabí, ¿no? Sí que enseña con autoridad, no como los sumos sacerdotes y los fariseos, ¿no? Es decir, el reconocimiento y la continuidad, ¿no? Diría el padre Julián Cini, de tal palo, tal árbol, ya están presentes en Cristo, se hacen presentes en Cristo. Un Señor que sigue siendo pedagógico. En la diversidad de formas empleadas para dar a conocer quién era, Jesús siempre buscó y provocó la respuesta personal de sus interlocutores. ¿Eso qué significa? El estilo pedagógico de Jesús en ningún momento pretende la pasividad del otro. Nunca. Siempre lo pone en el centro. Siempre lo hace partícipe de un diálogo, una pedagogía dialogal. No es un monólogo, ¿no? Valga como ícono, por ejemplo, de esto de provocar en el otro la respuesta, el proceso pedagógico para con Pedro, por ejemplo, en la pesca milagrosa. Es extraordinario. Llega para hablar con la multitud a la orilla del lago. Pedro está a las orillas limpiando las redes. Jesús observa. Pedro se queda, ¿no?
Y no es por desatención hacia la figura de Jesús bajo ningún punto de vista, sino que tiene que ver con cómo él se autocomprende con respecto a Dios. Las cosas de Dios no son para los pescados. Dios nunca vendría a hablar a un pescador. De allí que Pedro se ponga al margen, se automargina ante la presencia del mensaje de Cristo. Y vuelvo a repetir, no es una falta de respeto, es una autocomprensión de Pedro de que Dios no se va a acercar a él. Entonces, eso es extraordinario cómo va haciendo esos pequeños pasos y esos pequeños gestos de Jesús, que primero le piden que preste la barca para hablarle a la multitud, ¿no? Pedro se sube cariñosamente, le presta la barca, y a pesar de que Jesús le habla, y de alguna manera es Jesús quien se sube a la barca de Pedro, el que se abaja, el que se hace servidor. Hay todo un mensaje con subirse a la barca de Pedro, ¿no? De pedirle, de necesitarlo, ¿no? Y habla, y Pedro todavía sigue sin darse por aludido el mensaje de Jesús. Todavía piensa que el mensaje es para nosotros, no para ellos. Y esas palabras de Jesús, navega mar adentro, echen las redes, ¿no? Nos muestra cómo lo pone en una situación activa, le habla desde el corazón y de los códigos mismos de su ser pescado, ¿no? Hasta que finalmente Pedro, porque Dios habla el lenguaje de los pescadores, comprende que Dios quiere acercarse a él. Su confesión de fe, ¿no? Su confesión de fe muestra lo que había en su corazón y muestra lo que hay en el corazón de Dios, ¿no? Acercar. Aspectos pedagógicos fundamentales. La pedagogía de los gestos y una pedagogía activa que pone al otro en el centro de la escena, ¿no? Por ejemplo, valdría toda una serie de minutos más simplemente contemplar a la mujer, la samaritana en el pozo, ¿no? En el pozo de Jacob. Estas referencias permiten comprender el valor que tiene la pedagogía divina para la vida de la Iglesia y qué determinante es para la catequesis. Vamos a la próxima. La catequesis es un proceso que permite la madurez de la fe, ¿no? La transmisión y la maduración de la fe, respetando siempre el ritmo propio de cada catequista, no el ritmo del catequista. Si no, fijémonos como dice que es respetuosa de los ritmos del creyente. No hay credo. La catequesis, por tanto, pedagogía en acto, dice. Pedagogía en acto, que simultáneamente realiza una tarea de iniciación, de educación y de enseñanza, teniendo siempre la unidad entre el contenido y la forma de transmitir. Y acá tenemos algo fundamental, algo que es propio de la pedagogía de la fe, la unidad entre el contenido y la forma de transmitir. Esto ha sido eje de profundos debates, ¿sí? Y que es una convicción clara. No se puede separar el método del contenido jamás. Si se separa, se desnaturaliza el acto catequístico y no se produce la transmisión de la fe. Eso es fundamental que nosotros lo sepamos, porque es un criterio que para nosotros va a ser fundamental a la hora de realizar un proceso de discernimiento sobre la pertinencia de la pedagogía contemporánea a la hora de su uso, su transposición en el campo de la catequesis y de la catequesis. Es fundamental. Entonces, la Iglesia es consciente de que en la catequesis el Espíritu Santo actúa de forma eficaz. Por eso decimos que es un acto teologal, no un acto teológico, sino un acto teologal. Es la gracia la que está. Esta presencia hace que la catequesis sea una pedagogía original de la fe. Vamos a la próxima. Y acá vemos que ustedes dirán qué cuál nos hace acá en Angelelli, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es la relación de Angelelli
con la catequesis y con estos tiempos que vamos a tratar ahora. La pedagogía catequística y la relación con las ciencias humanas. La catequesis es una acción esencialmente que forma parte de la pedagogía de la fe. Siempre se ha realizado en fidelidad a la palabra de Dios y acogiendo e interactuando con las prácticas educativas y culturales. ¿Por qué hablamos de una fidelidad? ¿Por qué una catequesis que es fidelidad a Dios y fidelidad al hombre? Porque esto es consecuencia directa de la encarnación de nuestro Señor. Es decir, Dios se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Por lo tanto, lo humano también se hace un camino para el encuentro con el divino. Además, Dios no solamente se hizo hombre, se encarnó, se hizo cultura, se hizo historia, se hizo pobre, se hizo niño, se hizo bebé, se hizo adulto, se hizo trabajador, se hizo cercano, se hizo hermano, se hizo hijo, ¿no? Se hizo maestro. Por lo tanto, es muy importante de que esa gracia no quede a nivel conceptual, es preciso que se encarne. O sea, necesariamente, la consecuencia directa es que el humano, al ser un camino de encuentro hacia lo divino, el humo donde se encarna la gracia, necesariamente se vuelve un interlocutor esencial para la catequesis. Por eso hablamos de esa doble fidelidad a Dios y al hombre. Porque Dios se hizo hombre, la catequesis debe ser fiel a la divinidad y a la humanidad. Gracias a las investigaciones y estudios de las ciencias humanas han surgido teorías, enfoques, modelos que renuevan profundamente las prácticas educativas y contribuyen de manera relevante al conocimiento más profundo de la persona, de las relaciones humanas, de la sociedad, de la historia. Su contribución es indispensable, especialmente la pedagogía y la didáctica enriquecen procesos educativos de la catequesis. Entonces, ¿por qué lo ponemos ahí en DLL? Porque justamente este fragmento que ha sido desarrollado y madurado a lo largo de los 3 últimos directorios, Angelelli los leyó. Angelelli fue el primer director de la Junta de Catequesis de Córdoba y siempre estuvo muy interesado por la catequesis, particularmente el directorio del año 72 fue parte de su lectura, ¿no? Porque quería que justamente alguien que mamó el concilio de adentro, que se enamoró del concilio, poderlo llevar a la pastoral de La Rioja. Y la famosa frase, por un oído en el pueblo y otro en el evangelio, hunde sus raíces en estos aspectos, ¿no? A partir de estas expresiones, ¿sí? Por supuesto, no podemos olvidar todo lo que significa Gaudium et Spes para él, Lumen Gentium, por supuesto, pero particularmente esta síntesis que no hay en el pueblo de todo el evangelio, el propio del primer directorio, que él también yo hice uno. Vamos con la próxima. Lo digo esto, estamos entrando al jubileo del martirio de Angelelli y sus compañeros mártires en su año, serán los 50 años del martirio de él. Y vale la pena hacer todo un trabajito sobre Angelelli y la catequesis. La pedagogía catequística. ¿Qué nos dice el director en su punto 181? Dice, en la lógica de la encarnación, la fidelidad a Dios y la fidelidad al hombre están profundamente relacionadas, como les decía yo recién. Tengamos en cuenta que la inspiración de la fe de por sí ayuda a una correcta valoración de las aportaciones de las ciencias. Es decir, se vuelven criterios. No es que irrestrictamente todos los aportes de las ciencias humanas, por el hecho de ser ciencias humanas, entran por derecho propio de la catequesis. No, eso no significa que, digamos, que la catequesis desecho juzgue las ciencias humanas. No, simplemente dicen, estos aportes realmente son significativos en función de estos criterios que nos permiten discernir que realmente pueden ayudar a una pedagogía de la fe. Vamos a la próxima. En resumen, seguimos. En resumen, entonces,
esto es la base que nos permite discernir o entrar en diálogo con las distintas pedagogías, ¿no? Entonces, vamos a ahora a profundizar la ABP y vamos a preguntarnos si este aporte pedagógico es compatible con la pedagogía de Dios. ¿Qué significa que sea compatible? Es decir, ¿es una pedagogía que es sintábica? ¿Qué significa eso? Que es activa, que no lo pone en un lugar pasivo frente al otro, anima y estimula el diálogo, permite procesos, ¿eh? Es flexible, progresiva, gradual y generadora de experiencias significativas, es respetuoso del otro, ¿eh? Favorece procesos de inculturación. Entonces, si una determinada pedagogía nosotros vayamos viendo responde positivamente a estos criterios, significa que nos puede hacer un muy buen aporte al campo de la catequética, de la catequesis y de la pastoral en general. Vamos a la próxima. Bueno, acá tenemos este libro que particularmente lo recomiendo vivamente. Parece una obra extraordinaria. Son dos, de Arrighi y Maña, dos pedagogas de Buenos Aires. Es probable que alguno de acá de la sala conozca a alguna de las chicas. Tienen dos libros, ABP y Educando las Capacidades, que ahora estoy haciendo todo un trabajo sobre ese texto también, y que, bueno, realmente está escrito de las cosas que he leído sobre aprendizaje basado en todo, que hay muchas y todas muy buenas. La obra de Maña y de Arrighi me parecieron de las más pedagógicas y de las más catequizables, ¿no? Catequizables, es decir, donde ofrecen una presentación pedagógica de los principios de la verdad. Vamos a la próxima, Rosa. Bueno, la otra es Educar en Capacidades. ¿Cómo lo hacemos? La segunda parte, dos libros interesantísimos. Lamentablemente, está agotado. Pero ha sido tal la demanda que estimo que va a haber una nueva edición. Particularmente los recomiendo a los dos. Es de una lectura muy fácil, no pierden profundidad, tienen una visión pedagógica de conjunto muy adecuada, hacen aportes sumamente pertinentes y me parece que realmente es muy interesante. Vamos a la siguiente. Por las dudas, aviso, no nos auspicia Logo, no vayan a pensar que nos paga Logo. No nos paga nada Logo, sino simplemente que han tenido el olfato de publicar esta obra que realmente está muy buena. Primero vamos a hacer una mirada. Alejandra dice que quizás esté a la venta de manera online. Está agotado. Está agotado en toda la versión. Puede ser que quede algunito de Mercado Libre. Cuando estuvimos en Buenos Aires, estaban todos agotados. Puede ser. Pero, Pablo, perdón, lo que vos nos mandaste para subir al aula no es parte del texto este. Sí. Lo que como alumnos ustedes tienen el acceso a una versión virtual de solo lectura. No se puede difundir porque si no es plagio de delito, pero sí el acceso para consulta del texto. Sí. Pueden consultarlo online como apunte interno. Bueno, vamos a ver. Primero, ¿qué es lo que nos dicen las autoras sobre la ABP? Que habla que antes que nada es una experiencia de aprendizaje. Entendamos que el aprendizaje basado en proyectos es la acción por la cual el docente diseña experiencias significativas que promueven determinadas o educan determinadas capacidades y procesos en los educandos. Eso es clave. Entendamos entonces como el diseño de experiencias educativas significativas. Pensarlas, idearlas, esto le abre el juego a la creatividad docente de manera extraordinaria. Entonces, básicamente, ¿de qué hablamos, no? Una experiencia de aprendizaje, experiencia, donde los alumnos
son llevados mediante preguntas a explorar, conocer y comprender el mundo real. Yo le he hecho una de manera especial, he punteado ahí algunas letras como para reforzar. Primero, la importancia de diseñar experiencias. Segundo, la pregunta en el ABP es fundamental. Es fundamental. El arte de preguntar. En esto he encontrado una profunda, además de descubrir la valencia pedagógica de la pregunta, ¿sí? Que por otra parte rescata la pedagogía natural del hombre. Nosotros vemos en los chicos de 4 años la famosa pregunta ¿y por qué? ¿Y qué? ¿Y por qué? Y cómo se va configurando esos aprendizajes primarios y significativos que son bases para aprendizajes superiores. Entonces vemos cómo la pregunta tiene una valencia pedagógica impresionante. Muchas veces nuestras catequesis son demasiado centradas en las respuestas y puedo decir que he visto entrar en pánico a más de un catequista ante determinadas preguntas y sienten terror cuando en realidad esas preguntas son indicadores de interés y deseo de conocimiento y apertura al conocimiento de quien las hace. Entonces, más que terror, nos deberían provocar gozo, ¿no? Y sobre todo, comprendiendo también de que Jesús también era un pedagogo de las preguntas. ¿De qué iban hablando en el camino? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Por qué me persigues? ¿No? Son distintas preguntas que marcan momentos significativos en los procesos disciplinarios, ¿no? Entonces, interesante. Entonces, dijémonos, diseño de experiencias, desarrollo del arte de preguntar, son preguntas significativas, no preguntas conductistas. Una pregunta conductista es una pregunta en la cual yo lo tengo domesticado y de alguna manera le obligo a decir algo importante, ¿no? Entonces leo, Jesús llamó a 12 discípulos. ¿A cuántos discípulos llegamos Jesús? Reflejo de una pregunta que para nada es significativa, no aporta ningún proceso, no desea ningún proceso, lo único que está haciendo es repitiendo mecánicamente lo que acaba de leer. Punto. Puede servir como una excusa, todo eso, pero en sí, ese tipo de preguntas, más bien de corte conductista, y son conductas amaestradas. Ya sabemos lo que va a responder, ¿no? No vayan a creer que el arte de preguntar es tan sencillo, requiere mucha práctica. Requiere mucha práctica. Y fíjense, lo que busca es explorar, conocer y comprender el mundo real. El mundo real. Explorar, conocer y comprender. ¿Y cuál es la finalidad del aprendizaje basado en proyectos? Lograr un aprendizaje significativo en el aula. Recuerden que yo estoy tomando un libro que no es de catequética y que no está pensado para el catequista. Es un libro que proviene de escuelas y está hablando de docentes de escuelas, principalmente secundarias. Entonces, por ahí el léxico de las citas que voy tomando nos pueden resonar raro. Recuerden que este curso lo que promueve es hacer la transposición al campo de la catequética y de la catequesis. Entonces, dice, lo que busca es lograr un aprendizaje significativo en el alumno a través de la comprensión de la realidad que se le presenta. Fijémonos y volvamos un poquito a aquella definición clásica de David Ausberg sobre qué es un aprendizaje significativo. Dice, es aquel aprendizaje donde la información se relaciona de manera relevante con el conocimiento previo, facilita la retención y la aplicación a contextos y situaciones futuras. Es decir, es un conocimiento que está validado y respaldado por la realidad, en donde la persona fundamenta o forma parte de sus fundamentos para una lectura de la realidad y un proceso con la realidad misma.
Por ejemplo, si yo a ustedes les enseño ahora cómo hacer, cuáles son las características de la trigonometría, lo más probable es que ustedes me odien 5 minutos y que, por supuesto, dentro de media hora que se van a acordar la trigonometría. ¿Por qué? Porque no es significativo. Por esto no estamos diciendo que la trigonometría no sea importante, pero en el campo donde nosotros estamos trabajando no es significativo porque no tiene aplicabilidad en campo real, no ilumina ni me aporta algo importante para relacionarme, vincularme con la realidad, con los otros y conmigo mismo. Eso es lo que hace que un aprendizaje sea significativo. Si no tiene una aplicabilidad, si no trabaja la vincularidad, ¿cuánto puede durar? Si nosotros nos acordamos de los contenidos de primer grado, vamos a ver que muchos de ellos nos lo acordamos perfectamente. ¿Quién se olvidó de lo que es 1 más 1? ¿Quién se olvidó de la famosa frase mi mamá me mima? ¿No? ¿Quién se olvidó de los abacos de los dedos para contar? Esos son aprendizajes primarios de altísima aplicabilidad a la vida común y que son la base, fundamento de otros conocimientos. Por lo tanto, son altísimamente significativos. Más allá de que tiene que ver con la figura maternal de la señora de primer grado, que ayuda también a que esos aprendizajes, también ayuda el vínculo, ayuda a la significatividad de los mismos, pero ninguno de nosotros seguramente se va a olvidar de su primer grado. Ahora, si yo les pido que me digan qué es lo que han aprendido en geografía del tercero y cuarto año, salvo alguno que sea memorioso, vaya a tener una profesora con un profesor que haya hecho un vínculo importante, lo más probable es que no se acuerden absolutamente nada de la geografía de tercero o cuarto año. Y tiene que ver con la carencia de la significatividad de esos factores, que nos ayudan a replantear nuestros estilos y formas de educar. Y también lo que busca es desarrollar las capacidades. Ahora vamos a ver la definición. Fíjense que las autoras prefieren hablar de capacidades y no de competencias. Y este tipo de aprendizaje, el aprendizaje basado en proyectos, apunta a trabajar con la integración de las distintas áreas de conocimiento. Es decir, el ABP no apunta a la cabeza, solamente, no apunta a la cabeza, apunta a toda la persona. ¿Sí? Apunta a toda la persona. Y eso es claro. Vamos a la próxima. Mientras mayor impacto integral tenga un diseño de una experiencia, es decir, que pueda inserir, pueda tocar lo intelectual, lo emocional, lo corporal, etcétera, ese conocimiento será más significativo, más operativo y de mayor engarce en la vida de la persona. Esto se da sobre todo en la infancia, pero en general tiene una capacidad extraordinaria. Si ustedes quieren ver una síntesis de eso, por ejemplo, recuerden alguna película significativa para ustedes. Las películas que marcaron nuestra vida son la expresión de aprendizaje significativo y todas las películas transmiten un mensaje. ¿Y por qué nos acordamos de la película? Porque transmitieron mensajes significativos que tocaron todas las dimensiones de la persona. Cuando vemos una película, no vemos un tipo en una cátedra que da lecciones del mensaje que quiere dar. Vemos una historia. Escuchamos la música, vemos escena, vemos mensajes, ¿no? Hoy cuando hacía esa placa me acordaba, por ejemplo, una película que a mí me encantó, que era Elsa y Fred. No sé si se acuerdan de los dos viejitos, China Zorrilla, y el otro actor que va a salir, no me lo acuerdo ahora, y esa escena extraordinaria de la China Zorrilla entrando a la fontana de Trevi para simular una película de arte. Esa transmisión, la capacidad de transmitir un mensaje con una significatividad tan profunda, es extraordinario. A eso apunta la verdad, ¿no? Fíjense la capacidad evocativa, la capacidad, ¿no? Entonces, ayudar a diseñar este tipo de experiencias. ¿A qué nos referimos con capacidades? Lo hago como un excurso, como lo de las autoras, Arriba y Maña. Dice, son potencialidades inherentes a los seres humanos
que se desarrollan a través del aprendizaje y la experiencia. Es decir, las capacidades son educables. Son educables. Todos pueden desarrollar capacidades. Todos. Las capacidades se pueden desarrollar, se pueden educar. Tanto para estudiantes como para docentes, y se manifiestan en habilidades para resolver problemas, pensar críticamente, comunicarse, trabajar en equipo, gestionar el propio aprendizaje. Y su objetivo es formar personas maduras, ¿sí? Autónomas, responsables y con herramientas para adaptarse a los desafíos de un mundo en constante cambio. Yo quiero hacer la transposición al campo de la catequesis. Ahora yo quiero que sea un cristiano maduro, que sea maduro en la fe, ¿no? Es decir, que ese evangelio que es transmitido en los procesos catequísticos realmente se vuelva un punto de referencia para toda su vida. ¿Me explico? No que dure lo que dura una catequesis en una parroquia, o peor, como decían de Aleli, los cristianos que son cristianos de las puertas del templo para adentro, ¿no? Interesante. Vamos a la próxima. Por ejemplo, algunas capacidades para los alumnos, y de ahí también vamos a ver un poquito después en el seminario de trabajo final cómo esto nosotros lo podemos pensar en el campo de la catequesis, las capacidades de desarrollo en el campo de la catequesis. Por ejemplo, algunas capacidades de resolución de problemas, ¿sí? Nosotros diríamos capacidad de discernimiento, ¿no? Interesante. Y la capacidad de discernimiento no se desarrolla porque yo simplemente les dé una ficha sobre el discernimiento. Tengo que generar experiencia de discernimiento, claramente. El pensamiento crítico y creativo, aprender a aprender, trabajo con otros, colaboración, comunicación, compromiso y responsabilidad. Por ejemplo, es un listado de capacidades que se pueden desarrollar. Vamos a la próxima. Vamos. Pero aquí está muy interesante y recontra interesante para hacer la transposición al campo de la catequesis también, porque dice, ¿cuáles son las capacidades pedagógicas para los docentes? Nosotros podemos hablar de capacidades pedagógicas para los catequistas. Dice, por ejemplo, una de esas capacidades es la planificación, ¿no? Diseñar clases estructuradas, significativas, no rígidas, no entendamos lo estructurado como sinónimo rígido, no. Es decir, que tenga una estructura, que tenga un objetivo, que tenga un desarrollo, que esté diseñado, ¿no? Con objetivos claros, actividades relevantes, ¿no? La capacidad de diagnóstica, la capacidad de identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, los cuales son los contenidos pertinentes, capacidades cognitivas, éticas, lógicas, empáticas, comunicativas, ¿no? Entonces, es también interesante llevarlo al campo del catequista en tanto educador en la fe. Vamos a la próxima. Por eso esto también nos plantea todo un universo y un proceso de conversión a la hora de formar los catequistas. Muchos de ustedes son formadores de catequistas. Esto también es válido, no vayan a pensar que solamente es válido para los chicos, los jóvenes, de la catequesis sacramental. Esto es válido para todos. Si ustedes quieren hacer una primera transposición, podemos decir que una formación de talante catecumenal. Hacia eso apunta, eso sería, digamos, un desarrollo de lo que sería el talante catecumenal. Decimos que el ABP es ante todo una experiencia de aprendizaje. Experiencia significa que es algo que yo saco afuera, que pongo a la luz por haberlo atravesado, por haberlo vivido. Es decir, una experiencia no es algo que le sucedió a otro, sino algo que vivo yo, ¿no? Algo que vivo yo. Eso es interesante. No es ver las experiencias de todos, sino experimentar yo mismo. Ortega y Gasset afirmaba que la experiencia es un saber que se adquiere con los pies. Fíjense qué interesa. Se adquiere con los pies, es decir, caminando, cruzando, estando en el valle. Es activa, requiere participación. Si uno no entra en algo, no penetra en algo, si simplemente posee datos, lo registra, uno lo registra, lo archiva y lo olvida. Ha dejado de ser una aprendizaje significativa. Por ejemplo, una catequesis de las 100 preguntas pueden haber sido varias en algún momento. Hoy
Se registra, se archiva y se olvida. En la experiencia nosotros somos tocados y transformados, así como la experiencia también es transformada por el sujeto. Y esto nos toca de lleno, toda vez que la experiencia es una dimensión constitutiva del acto catequético. No hay catequesis sin experiencia. Incluso una de las definiciones en el campo de la catequética de que sea la catequesis, el proceso eclesial y pedagógico por el cual una experiencia humana se transforma a la luz de la palabra y por la mediación de la gracia y de la comunidad eclesial en una experiencia de Dios significativa para la persona. Por eso el aprendizaje es entonces una experiencia en donde los alumnos son llevados a descubrir, interesante, descubrir, conocer y comprender el mundo que los rodea. Vamos a la próxima. Vamos a ver algunas cuestiones importantes sobre el ABP. Lo primero que vamos a decir, esto no es la pólvora. ¿Estamos? Entonces, en esto seamos honestos y sinceros porque no es algo nuevo. ¿Sí? Si hay un redescubrir, si hay una cuestión procesual, si hay una cuestión de profundización, pero no es algo nuevo. Sí algo olvidado. Sí algo olvidado o algo que no entró de lleno o costó que ingresara o que se hiciera operativo en las prácticas educativas, al menos en muchos casos, y que en muchos institutos de formación, no digo que en todos, porque hay muchos que realmente lo trabajan muy bien, pero en general algo que cuesta. Por ejemplo, John Dewey hablaba de la importancia de aprender haciendo y de buscar aunar la teoría y la práctica, ¿no? Y que la educación se da en la experiencia. Por eso no es algo nuevo en nuestro sector. Vamos a la próxima. El ABP se diferencia de un proyecto porque en los proyectos se puede trabajar o no con los contenidos curriculares, pero no es un proyecto. Por ejemplo, se puede hacer una campaña de reciclado de botellas de plástico, realizar un campamento, sin necesidad de realizar un trabajo interdisciplinario desde las distintas áreas de contenido. Otras veces, una vez terminada una unidad de estudio, se les puede proponer a los alumnos hacer alguna presentación sobre el tema, una maqueta, un video. Pero dice las autoras, pero esto no es el aprendizaje basado en problemas. Ojo, no significa que cuando se termina un tema, que haga una maqueta, una presentación, no sea pedagógicamente digamos, un paso pedagógico interesante. Lo que sí señalan es no asociar eso con el ABP. No dice que sea malo, no sea relevante, sino dice simplemente que no hay que confundirlo con el ABP. La próxima. El ABP puede ser trabajado de distintas variantes. Y acá nos dan algunos ejemplos. Por ejemplo, aprendizajes basados en problemas. ¿Cómo podemos solucionar el problema de los basurales en cielo agua? Por ejemplo. Pero esto empieza con un diálogo. Y habitualmente esa pregunta surge a partir de un estudio, un proceso de diagnóstico. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con los chicos del barrio, de un problema por ellos percibido como importante. Ya sea que ellos lo lleven, ellos lo trabajen, ellos lo estén sintiendo, lo estén viviendo. ¿Sí? Eso sería muy freudiano, ya que lo hemos tenido Patricio Volta. Y a partir de ahí hacer una pregunta, ¿cómo podríamos hacer para solucionar esto? ¿No? También aprendizaje en el servicio. ¿Cómo enfrentar el problema de la falta de vivienda? Por ejemplo, esta pregunta en un grupo de jóvenes católicos que eran arquitectos dio lugar nada más y nada menos que a un techo para mi país, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo. Y a partir de la experiencia del techo se originaron todo un estudio sobre diseño de casas económicas, de eficiencia energética, de eficiencia de procesos. Se hicieron estudios incluso hasta cuánto tienen que ser los metros cuadrados
que permitan una convivencia armoniosa. Una convivencia armoniosa. Todo esto tiene un estudio extraordinario de los lasallanos aquí en Córdoba, en Malvinas, Argentina, y el estudio lo hizo un gran catequista, el hermano Genaro, de Sáenz Ugarte. Hizo un trabajo muy interesante. Bueno, hay algunas preguntas para entender cómo se plantean las preguntas como disparadores de procesos de aprendizaje y cómo se pueden diseñar experiencias a partir de eso. Vamos a la próxima, Roxy. Y ahí estará la creatividad de usted, que después tiene que hacer la transposición al campo de la catequesis, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos no es todo nada. Como todo camino, no es único. Trabajar con ABP no significa dejar de lado lo que venimos haciendo en nuestra vida. ¿Qué significa eso? Las autoras sostienen que no es positivo decir, bueno, vamos a hacer un trabajo de transposición al campo de la catequética de ABP. Perfecto. Entonces abandonamos todo lo que venimos haciendo y ahora hacemos todo ABP. Dicen, no funciona así. No funciona. Esto hay que diseñarlo, puede servir, de hecho sirve para determinados momentos, determinados contenidos, pero no significa que sea válido para todos, ¿no? Sino que deberemos estudiar para qué proceso y contenido en el marco de la catequesis pueden ser útiles, ¿sí? Y sostiene que es una herramienta pedagógica, ¿no? Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a algunas propuestas, a algunas pedagogías. En ese sentido me gustó mucho el enfoque, la humildad de decir, la humildad y el realismo de decir, no, ni tiene que aplicarse a todo, ni sirve para todo. No es como esas pomadas que venden en la peatonal que sirven desde las cataratas hasta las uñas encarnadas. ¿Vieron esas pomadas que te venden que sirven absolutamente para todo? Bueno, y que después no terminan sirviendo para nada. Entonces, esto dice, es importante que haya flexibilidad. Y acá vemos que uno de los criterios, la flexibilidad metodológica, se adapta perfecto. Vamos a la próxima. Tenemos una pregunta. Muy bien. Dice, el aprendizaje basado en proyectos, invitar a los estudiantes a que funden una orden mendicante con nombre, propósito y lema para que luego puedan comprender las órdenes verdaderas dentro de la historia de la Iglesia. Es una consulta desde la formación religiosa escolar. Si puede ser válida la pregunta. Sí, pero ahí sí está bien como proyecto. De hecho, por ejemplo, cuando fue la elección del Papa León, en un montón de escuelas hicieron experiencias de cónclave entre los compañeros, diseñaron experiencias de ese tipo. Creo que son válidas. Lo que sí hay que tener presente en cuanto a esa experiencia es cuáles son las preguntas de base. ¿Cuáles son las preguntas de base? Eso es importante. ¿Qué lectura de la realidad hubo previamente? Eso es importante. Porque si no, justamente ahí lo que vos vas a tener que hacer todo el giro pedagógico para engancharlos con esa actividad. ¿Sí? Hay que ver en qué grado lo vas a hacer o en qué año. Tendrás que ver cómo hacerlo, ¿no? Porque justamente tengan presente que el ABP lo que busca es captar los intereses de los educantes. Y a partir de eso, proponerle contenido educativo significativo. Claro, gracias. Que no es algo distinto a lo que hizo Jesús. Siempre partió a partir de las problemáticas concretas de la gente. El endemoniado, el leproso, la mujer que se le murió el hijo, los que no tenían para comer, es decir, parte de este lote. Vamos a la próxima. Objetivos. Entonces, del ABP, lograr aprendizaje significante. Diseñar experiencias y acompañar como consecuencia de preguntas y diagnósticos sobre problemáticas percibidas y trabajadas por los interlocutores. A partir de eso, se diseñan preguntas significativas y en función de eso se diseñan experiencias que ayuden a esas respuestas en donde los interlocutores tengan un rol protagónico.
en el cual el docente tiene un rol de acompañante tutor. Vamos a la próxima, porque estoy viendo que me estoy quedando sin tiempo. Tengo miedo que los esté abrumando de cosas, pero bueno. Bien. Un aprendizaje será significativo si a través de él el alumno logra comprender un nuevo aspecto de la realidad. Es decir, si a partir de ese aprendizaje hay algo que cambia en él. Hay algo que cambia en él. Les cuento una experiencia. Hace apenas me ordenaron de sacerdote, me ordenó el obispo, me envió una parroquia San Ramón Nonato, acá en Córdoba, en una parroquia muy particular porque está en el medio de la ciudad, pero tiene 23 kilómetros de largo. Y tiene todas las realidades que a ustedes se les puede ocurrir. Porque tiene clase alta, después tiene Villa, zona ultra roja de Nenarco, y en la última capilla, gente de medio del campo que va a caballo, chicos que van a caballo, que se tienen todas esas realidades. En ese momento los chicos en la secundaria, varios habían sido víctimas de robo, y había una situación de mucha discriminación sobre las villas de ahí próximas. Entonces era todo un problema. Y en doctrina social de la Iglesia se trabajó con los pobres. Y se compartió un material del padre Federico Carrasqui de Antropología del Pobre. Bueno, empezamos a trabajar y se notaba una muy seria posicionamiento de los chicos, sumamente agresivo y absolutamente falto de empatía sobre las villas, ¿no? Entonces, era muy crítico, no querían saber nada de esto. Entonces, se les hace la pregunta, ¿qué significa ser pobre para ustedes o qué les pasaría a ustedes si quedan empobrecidos, ¿no? Entonces empieza todo un proceso de diálogo y se diseña una experiencia con un equipo pastoral de las teresianas que tenían un proyecto en la villa, y se los lleva a la villa a los chicos a compartir una tarde de mates donde los mismos villeros formaban parte del equipo de pastores que venían trabajando, los invitaron a su casa a tomar mate. Y ellos tuvieron que entrar a las casitas de la villa y donde la gente les contaba de sus historias de cómo habían llegado a ellos. Después se hicieron convivencias con chicos y jóvenes de la villa. Bueno, y después se volvió a pelear la lectura, se volvió a hacer la lectura de Carrasquilla. El resultado fue impresionante. Todo da garantía de que los chicos no vieron la pobreza de la misma manera. Y muchos de ellos vinieron quebrados al descubrir esas historias de la gente, ¿no? Un proceso muy interesante. Les puedo garantir que los chicos no vieron la pobreza con los mismos ojos. Pero si simplemente se les daba estadísticas, censos, pero no tocaban acá en el pobre, difícilmente se pudiera haber hecho un proceso. Entonces, el ABP pasa un poco por ahí. ¿Preguntas? No, acá Norita dice, me resuena el proceso de las palabras generadoras de Freire con el proceso del ABP. A partir de ellas se aprende a mirar la realidad que antes los absorbía y ahora ellos la comprenden. Efectivamente. Y acá hay ¿Sabés que a mí me resonaba, bueno, la noticia resonante de hoy, que es esta chiquita de 14 años en Mendoza, digo, cómo esta experiencia traumática de esos chicos se puede trabajar con un proyecto de estos, trabajando la inclusión, el no al bullying y todo eso, ¿no? Bueno, y eso sería, por ejemplo, un proceso para trabajar con los chicos, de decir, ¿qué piensan que ha pasado? O sea, ¿qué pasó? ¿No? ¿Y qué podemos hacer para que esto no nos vuelva a pasar? ¿No? Y eso implica, bueno,
también comprender los procesos de elaboración de una experiencia traumática como esta, pero también podemos desarrollar procesos de experiencia significativa. Y habla esta definición de aprendizaje significativo como una comprensión, como una habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe. Importantísimo. Pensar y actuar con flexibilidad. Con flexibilidad. Es muy, muy interesante, sobre todo en estos momentos donde culturalmente en todo el mundo se manejan mensajes que son absolutamente duros y rígidos, ¿no? Con las consecuencias que eso conlleva. Como si un pensar y actuar con flexibilidad, críticamente, inculturándose en la situación, fuera la peor traición que se viviera, ¿no? Es la expresión más cabal de la madurez en la capacidad de aprendizaje de la persona y en la madurez humana. La rigidez nunca es síntoma de madurez, al contrario, de inadaptabilidad, o sea, la persona no se puede adaptar y además eso es un signo de inmadurez. Vamos a la próxima. Bueno, acá tenemos un mapa de la comprensión que es muy bueno, que quienes estuvieron en el taller en Buenos Aires, decíamos, bueno, acá hay Arrigui y Mañá hicieron este cuadro visual con toda una serie de una procesualidad, y yo les decía, miren, esto prácticamente se puede transponer a una metodología catequística, ¿no? Preguntarse, ¿qué despierta tu curiosidad? ¿No? ¿Qué despierta la curiosidad de los chicos? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que viven? Ver y descubrir lo que sucede. ¿Qué ves y notas en lo que estás viendo? Construir explicaciones. ¿Qué es lo que realmente ocurre acá? ¿Qué es lo que realmente pasa? Captar el corazón y sacar conclusiones. ¿Cuál es la esencia, el centro de esto que está sucediendo? Descubrir la complejidad. ¿Qué hay por debajo de la superficie? Hacer conexiones. ¿Cómo se relaciona esto con lo que nosotros ya veníamos sabiendo? Razonar con evidencia. ¿Por qué nosotros pensábamos esto o ahora pensamos esto? Considerar diferentes puntos de vista. ¿Cuáles serían otros ángulos para considerar este tema? Nosotros vemos que ahí perfectamente nos encontramos con una secuencia de producción de aprendizajes significativos y el diseño de experiencias de aprendizaje que perfectamente pueden llevarse al campo de la catequesis. Es más, de aquí podemos hacer una transposición en el campo, por ejemplo, de una lección divina situada, por ejemplo. Es interesante, ¿no? Vamos al próximo curso. Acá nos dice Elida, el ABP es de mucha ayuda para profundizar temas que son significativos a los chicos que participan. Implica quizá un trabajo más enfocado y planificado por parte del catequista, un trabajo en red con otros. Sí, tal cual, efectivamente. Bueno, vamos a la otra. Ya hemos desarrollado capacidades. Bueno, algunos elementos esenciales del ABP: espacios y tiempos flexibles, desarrollo de capacidades, poder trabajar teniendo al alumno como centro y el docente trabajar como una presencia de guía, una evaluación formativa continua, no una fotografía de un instante, sino que sepa contemplar el proceso y sobre todo comprender la evaluación no como un juicio, sino también como autoevaluación, como ver qué procesos realizan los chicos, qué procesos han logrado. También ver en el resultado de los procesos mi propia evaluación, es decir, también me sirve como autoevaluación. Eso es uno de los problemas que por ahí estamos teniendo. Tengo un colegio parroquial y también participo de preinstitución educativa. ¿Cómo cuesta la autoevaluación de los docentes? Es decir, cuando tenemos un curso que tenemos 40 aplazados y
Y no tenemos que autoevaluar, no tenemos que preguntarnos nada, ¿qué pasó ahí? O sea, simplemente los chicos no estudian, los chicos no saben, los chicos no se comprometen. Digamos, esa evaluación nos sirve de material para evaluar muchas cosas, ¿no? Indagación permanente, integración de los contenidos. Vamos a la próxima. Creo que no hay más. Bueno, abrimos ruedas de preguntas. Acá pusieron en el chat, el ABP, dice Liliana, surge para dar respuesta a la realidad circundante, lo mismo que cuando uno quiere como catequista interpelar al otro y que toque su interior significativo y dar respuesta a esos interrogantes que trae, ¿no? De alguna manera es. Y después Norita nos dice, a mí todo me lleva a pensar en lo importante que es conocer a los interlocutores y que el catequista conozca la realidad de ellos. Es el punto de inicio del proceso. Sí, efectivamente un aprendizaje integral. Recuerdo una catequista de la Villa Kilómetro 8 que antes de llegar a dar catequesis, se juntaban a ir a tomar mate a la villa y a estudiar donde se juntaban los chicos, los juegos que hacían, las historias y a entrar con asombro preguntando el significado hasta de las cosas más pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, notaban que había muchas grutitas, y ellos pensaban que era una devoción popular, no eran, en cada grutita había muerto uno o baleado o ahogado, Claro. estaba a la par de un canal. Entonces, uno lo veía como una expresión de devoción y eso era la presencia permanente del dolor en el medio de la vida. Entonces, y después descubrir en el lugar de un gran algarrobo, era un algarrobo gigante, ¿no? Y había un grupo de chicos que cuando los padres se emborrachaban, había 2 o 3 familias, los papás eran muy violentos, se emborrachaban, y para evitar que los pegaran o verlos, se iban corriendo al algarrobo y se quedaban abajo del algarrobo. Y era como el lugar de reunión de ese grupo de chicos. Entonces el algarrobo tenía un lugar simbólico tan fuerte. Entonces notaron que había un cambio de posicionamiento, un cambio de cómo los chicos vivían el encuentro de catequesis, y en vez de hacer la capilla, lo hacían abajo del algarrobo. Claro. Y bueno, había toda una lectura, una pedagogía ambiental y el diseño de experiencias. Realmente fue una experiencia muy buena. Me gustaría alguna vez que pudieran escucharla, a Mabel García, Mabel Graciela García, de acá de Córdoba, escuchar la catequesis del Algarrobo, que es una experiencia, un ejemplo de aprendizaje básico. Pienso también que, por ejemplo, la multiplicación de los panes en Juan tiene muchos elementos pedagógicos muy interesantes. ¿Qué le vamos a dar de comer a esta gente? De la multitud, la pregunta de Jesús. Y a partir de la llegada del niño, toda la situación de aprendizaje que se traduce de experiencia de Dios, que se traduce en una vivencia concreta de las posiciones de un lugar distinto y se vuelve fundante de la experiencia eucarística y de la vivencia de toda una vida eucarística. Me interesa aquí. ¿Qué le vamos a dar de pan? Bueno, abrimos ronda de preguntas. Vos me decís, Laurita. Sí, igual podrían abrir el micrófono si alguno quiere. Acá Sandra pone 2. Sandra, si querés abrite un poco el micrófono y contá, porque estás haciendo un comentario muy específico de un ambiente militar. No sé dónde vos trabajás. Sandra Alvarado. Hola, sí. Buenas noches a todos. Sí, yo trabajo como catequista dentro de la base militar naval y
casualmente, bueno, es muy lindo. Yo hice también el otro curso también, estoy con el mismo, con el padre, pero a mí me da, no sé qué, de llevarlo, cuando llevo a la práctica, todo lo que he aprendido con Iska a través de Iska, cuesta muchísimo porque es un ambiente totalmente diferente. Claro. Desde adentro es totalmente militarizado y es como no se puede romper la estructura. Y hubo un momento muy feo que entre ellos se hacían bullying, entre los que son hijos de oficiales y suboficiales, a donde me costó, pero que se pongan en el zapato entre todo del otro. Yo soy profesional, soy martillera y corredora pública, nada que ver a nivel nacional, pero como había hecho tramo docente, perdón, entonces me interesó mucho esa parte, vi la ola, y me interesó mucho la parte pedagógica, psicológica y todo lo que veía dentro del ambiente militar. Entonces ahí empecé de la nada a acercarme a la catequesis y empecé a hacer curso por la pandemia. Sí cuesta mucho, a mí, por ahí yo digo, capaz que yo me equivoqué de lugar a donde hacer curso, pero cuesta mucho llevarlo todo esto a la práctica, porque esto sería como lo que el padre nos estaba enseñando y lo que el psicólogo, la parte del otro curso que, digamos, la clase anterior, el encuentro anterior también se habló, si voy a decirle, entrar a lo pedagógico, digamos así, romper la estructura militar, me sacan a palo. Y lamentablemente lo llevo áulicamente, ¿no? Sí aporto, hemos podido, ahora tengo chicos de diferentes capacidades, que no sabía tampoco que lo iba a tener, y formar otra dimensión de ver, no sé si esto será como eso, pero que cada uno se ponga en el rol del otro y no haya ningún bullying porque el otro tiene alguna distinta capacidad, ¿no? Pero la empatía sobre todo entre padre y hijo, que porque me los tiran así como paquetito en la catequesis se iban, ahora no, logré que ellos se queden, también se catequicen, hacer experiencia de todo tipo. No sé si eso será también algo válido, ¿no? Porque lo hago a nivel de que me deja el párroco para que no se formen estas divisiones muy marcadas socialmente dentro del ámbito donde está. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Sí, es mucho para trabajar, ¿no? Pero de alguna manera esto que vos contabas de las diferencias en esa parroquia tan extensa, también lo puede aplicar, me parece, Sandra. A ver. Acá dice Luciana, ¿cómo uno podría fomentar un compromiso más profundo en los alumnos cuando se propone una actividad? ¿Qué herramientas sugiere o puede compartir? ¿Podría contar alguna experiencia? Como motivar, ¿no? Muy bien. Lo primero, bueno, ahí recién les contaba la experiencia con estos chicos de sexto año. Lo primero es ponerlos a ellos en el centro y poder tratar de ir descubriendo cuáles son los intereses que ellos tienen y cuáles intereses me abren la puerta para iniciar procesos. Hoy más que nunca, los chicos aprenden por empatía, es decir, que si no se genera un vínculo humano significativo entre el docente y los chicos,
olvídense que se produzcan aprendizajes significativos. Y sobre todo, tenemos que aprender, sobre todo si trabajamos con adolescentes, que tenemos que dejarlos que sean adolescentes. Eso significa no necesariamente que transgredan o que aparentemente digan que están desinteresados, significa que eso sea así. Muchas veces son grandes provocadores, pero lo más probable es que les cuestionen o les pregunten o les quieren llevar la contra cuando ustedes hagan determinadas afirmaciones. Pero eso justamente es signo de que sí les interesa y que sí les ha tocado. Cuando les responden, ¿por qué tengo que estudiar esto? Porque me diría que una fibra han tocado. Una palabra que justamente es básica en ABP, a ver, ¿cómo los puedo provocar? Nosotros tenemos miedo de provocar a los chicos, no sabemos cómo van a responder. Pero el arte de una sana, santa y educativa provocación es muy, muy interesante. Tengo un sujeto, yo le doy filosofía. Yo soy de los mártires que le doy filosofía. Los lunes a las 7:04 de la mañana y los viernes a las 2 de la tarde. Así que imagínense. Ya me quemé 50 libros de ABP. Pero bueno, ¿qué es lo que he podido ver en todo esto? Bueno, primero que hay que encontrarle la vuelta a cada uno de los chicos. Pero si ustedes tienen la capacidad de llegar al último, es clave que van a llegar a todos. Julián, no había forma de engancharlo con filosofía. No había forma. No le provocaba ningún tipo de interés, nada de eso. Bueno, de golpe descubrí que sistemáticamente, permanentemente, su tema de charla es el fútbol. Permanentemente. Entonces, ¿qué hacía? O me enojaba con el fútbol y le decía a Julián, te llevas filosofía a marzo, o le encontraba la vuelta con el fútbol y la filosofía. Bueno, encontré unos textos de Dolina y logré que primero él escuchara y después que leyera. Y empezó él a opinar y a cuestionar, Dolina en eso se equivoca por esto, por esto. Bueno, la cuestión es que sí que se dio cuenta, empezó a filosofar. Entonces lo invitamos a que escribiera sobre su experiencia y hiciera una filosofía del fútbol. Y la expuso. Dio cátedra de filosofía. Y ahora mira la filosofía de otro lugar y lo han invitado a exponer en la Feria del Libro del Infanto Juvenil con su texto La filosofía del fútbol. Qué bárbaro. Es cuestión de encontrarle la vuelta, ¿no? Bueno. Lleva su tiempo, no hay ningún tipo de receta ni de fórmula mágica. Sí, como criterio, mirar con ojos adolescentes y tratar de no adelantar cosas, sino preguntar qué significan estas cosas, ¿no? ¿Qué significan estas cosas? Seguro. Tenemos el gran modelo, ¿no? Es Jesús, digo, Sí. Gran provocador. Acá dice Iris, trabajé en lugares vulnerables y como dice el padre, entrar en sus vidas sin cuestionamiento, pero mostrando a un Jesús en escucha y saliendo al encuentro de sus realidades que duelen, pero es posible. Y Alejandra habla de que es como la parábola del sembrador, claro, tirar la semilla. De alguna manera es mirar siempre a Jesús, digo, y pensar que uno se asume como catequista compartiendo la propia experiencia del encuentro con Jesús. Entonces, desde ahí, ver cómo el otro es terreno fértil para encontrarse también, o si ya se encontró, porque probablemente nos esté hablando también de un Jesús presente, ¿no? El otro día leía una oración para el próximo encuentro, la voy a traer para la oración, que fue el día de Santa Teresa de Calcuta. Hay uno que ella le pide a Jesús poder ser el perfume de él en todos los lugares donde está.
¿no? Digo, esta mujer que acompañaba a morir, porque eran todos desahuciados, y se proponía solamente ser el perfume de Jesús en ese momento, ¿no? Digo, tal vez es plantearse mirar el modelo siempre. Ya, Fabián, fíjate vos que dice, pensando en utilizar la herramienta de la ABP en la formación de catequistas, en particular los catequistas parroquiales, que suelen ser personas de una fe muy profunda, pero en general no tienen formación pedagógica. Se podría utilizar, no solamente que se podría, se tiene que utilizar. Justamente son los que tienen que aprender a diseñar experiencias. Claro que sí. O sea, Claro. olvídense que la ABP es para chicos chiquitos, es para todo, para todo. No, cuando vos hacías la referencia a la formación de docentes, ahí se puede hacer la transposición tranquilamente, claro. Diseñar experiencias con los catequistas. Sí, es todo un desafío, sí, sí. Bueno, padre, estamos como llegando al final. Yo les quería poner una canción a manera de oración para cerrar, ¿te parece? Dale. Bueno, espero que no los haya apabullado. No, no te preocupes que después van a los materiales. Perfecto. Y empieza la usina en el foro y yo tengo que estar ahí atajando penales, pero maravilloso el intercambio en el foro. Me quedaría contento si les quedaron un montón de preguntas, porque significa que la ABP No, a ver, hay una mano levantada, espera que hay una mano levantada, a ver, Liliana. Y después vamos a la canción. Liliana, abrite el micrófono. Me parece que la tocó por error. Bueno. Muy bien, vamos a poner una... Vamos a la canción. Justamente recién hablaba del modo Jesús. Y bueno, hay una canción muy linda, ustedes saben que me gusta mucho Santiago Benavides, así que les voy a compartir una canción que escribió con papel maché otro grupo de cantantes catequistas españoles, una canción que se llama Modo Vida, que me parece que puede servir como resumen, y antes de darle la bendición para terminar. Mira, antes de la canción, Adriana Castellano dice, ya pensando en cómo, digo, ustedes piensen, hoy me preguntaban si va a haber un trabajo después de cada módulo y dijimos no, que trabajen los materiales y que vayan pensando, haciendo una síntesis personal y pensando cómo lo van a aplicar a la catequesis, con qué pedagogía se van a dedicar a trabajar. Hay tiempo, sí, sí. Así que muy bien, Adriana. Muy bien, vamos a compartir esta hermosa canción. Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. ¿Qué tal si nos sentamos a charlar? ¿Qué tal si nos comemos un helado? Y emprendemos la titánica misión de mirarnos a los ojos y encontrarnos. ¿Qué tal si me reemplazas ese beso que me mandaste en un emoticón? Que si es de carne y hueso, entonces esos corazones en los ojos tendré yo. Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo
la mano. Sea tu mirada mi señal y tu compañía mi recarga. Sea que el sonido de tambor de tu noble corazón mi ringtone. Pon tu celular en modo amigo, en modo Dios, en modo asombro, modo niño. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida, pon tu celular en modo vida, pon tu celular en modo vida. La historia de esa canción para mí es muy significativa porque el que me la compartió acá en mi casa fue Carlos Seoane, que es muy amigo, Ah, es muy amigo de Santiago Benavides. Él me lo hizo conocer a Santiago Benavides. Y él siempre decía en chiste que esa canción se la había robado a él. qué Pues lindo, Carlito. adelantó con la idea, dice, se me adelantó con la idea. Así que bueno, me parece Ahí le que- puse el link en el aula también para que la tenga. bueno, entonces en la previa del Día del Maestro le damos la bendición a todos, ¿sí? ¿Cómo no? El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Padre, Espíritu Hijo y Santo, Espíritu Santo. descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bueno, Amén. gente, un Muy gustazo. bien. Gracias, Pablo. Y mañana a comer Gracias. poco, ¿eh? Sí, Buenas sí. noches. Nos vemos entonces. Que pasen un hermoso día. Gracias, feliz día para Gracias. todos. Gracias, hermoso encuentro. Gracias. Hermoso encuentro. Chau, Gracias. chau. Chao. ¿Cómo va?